Hay historias en Internet, leyendas, que se quedan grabadas a fuego, y una de ellas sin duda es la de Obedece a la Morsa, un vídeo que aterrorizó a muchísima gente. Pues bien, hoy vamos a tirar del hilo para descubrir la verdad, una verdad que es tan increíble como trágica. Nuestra historia arranca en una tarde de lluvia, de esas que no apetece salir. Y como suele pasar, empieza con un reto. Dos amigos, apenas unos críos de 13 años, se desafían a encontrar el vídeo más aterrador que exista en la red. Un juego, en principio inocente, que estaba a punto de convertirse en algo, en algo demasiado real. Y ahí estaba, entre cientos de vídeos, uno con un título que no decía nada y lo decía todo. Obedece a la morsa. No sonaba a terror, ¿verdad? Sonaba extraño. Pero la curiosidad, ya se sabe, es muy poderosa. Así que hizo clic. Y con ese simple gesto abrió una puerta que no sabía que existía. Imaginad la escena. Lo que aparece en pantalla es desconcertante. Primero, una especie de cabeza gris, como de un videojuego antiguo, que canta una canción infantil. Luego, de repente, la imagen cambia. Vemos a una persona muy delgada, pequeña, con un paraguas, bailando un claqué, pero un claqué raro, espasmódico. Los colores parpadean, la música es, no es música, es un sonido que te revuelve por dentro. Y los planos se acercan a una cara esquelética, maquillada. No era un susto de los de saltar de la silla, no, era algo peor. Era una sensación de malestar profundo, de estar viendo algo que no deberías. Y es que esa es la clave del vídeo, ¿no? El verdadero terror de Obedece a la Morsa no estaba en lo que enseñaba, sino en cómo lo enseñaba. No había un monstruo que saltara a la cara. El miedo venía de la atmósfera, de esa mezcla rarísima entre el aspecto de la persona que bailaba, esa música que taladraba el cerebro y esos colores que no paraban de cambiar. O sea, era tan bizarro que acababa dando un miedo atroz. Claro, al día siguiente, nuestro protagonista le enseña el vídeo a su amigo, a Dani. Y la primera reacción de Dani, pues fue la que tendríamos casi todos. Se rió. Pero la risa duró poco. A medida que avanzaba el vídeo, la sonrisa se le fue borrando de la cara. Y lo más curioso es que a pesar del pánico que empezaba a sentir, no podía dejar de mirar. Insistió en volver a verlo, una y otra vez, como si estuviera hipnotizado por el horror. Y el resultado fue terrible. La historia, esta leyenda urbana, cuenta que Dani se quedó en silencio. Completamente mudo, con la mirada perdida, llena de terror. Se dice que tardó días en volver a hablar. Aquel juego de niños, aquel reto inocente, se había convertido para él en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero ojo, esta historia de los dos amigos era solo la punta del iceberg, porque mientras Dani guardaba un silencio aterrado, el vídeo empezaba a hacer mucho ruido en todo Internet. Hablamos de en torno al año 2010. Obedece a la Morsa dejó de ser un vídeo raro para convertirse en un auténtico fenómeno viral. Y es curioso, porque el vídeo no era nuevo. Llevaba ya un par de años subido a YouTube, desde 2008 más o menos. Pero por alguna razón, en 2010 explotó. De repente estaba en todas partes, en foros como 4chan, en mensajes, en cadenas de correo. Se convirtió en una de esas leyendas de Internet que tenías que ver, aunque te murieras de miedo. Claro, todo el mundo lo veía, se asustaba, pero nadie entendía nada. ¿Qué era eso? ¿De dónde salía? Y cuando hay un vacío de información ya sabemos lo que pasa. La gente lo rellena con sus propias teorías y la que surgió en torno a Obedece a la Morsa, era para no dormir. La gente empezó a decir que el vídeo no era una simple rareza, no, que era obra de una secta satánica. Una secta, decían, de travestis y transexuales que usaba el vídeo para expandirse. Se decía que estaba lleno de mensajes subliminales, mensajes diseñados para meterse en tu cabeza y literalmente volverte loco, como le había pasado a Dani, ¿recordáis? Vale, tenemos la historia de terror, el fenómeno viral y una teoría de la conspiración de película. La pregunta es obvia. ¿Qué parte de todo esto es real? Vamos a dejar a un lado la leyenda, porque es hora de conocer la verdad. Y os aseguro que es tan sorprendente como la propia historia inventada. Pues la realidad es que no hay sectas, no hay mensajes subliminales, no hay nada de eso. La verdadera historia detrás de Obedece a la Morsa es mucho más terrenal y a la vez más compleja. Nace de un documental independiente y, sobre todo, de la vida de una persona, de carne y hueso. Todo sale de aquí, de un documental del año 98 que se llama The Goddess Bunny. Y la persona que baila, la protagonista del vídeo viral, no era ningún miembro de una secta. Era Johnny Baima, una artista, una drag queen de la escena underground de Estados Unidos. Una persona que además había sufrido polio de niña y convivía con sus graves secuelas.
Y aquí está el quid de la cuestión. Fijaos en el contraste tan brutal. Por un lado, el mito, un vídeo maldito, un arma psicológica de una secta. Por otro, la realidad, la escena de un documental que habla de la vida y del arte de una persona con una discapacidad. Es increíble cómo se puede retorcer tanto la verdad. La pregunta entonces es, ¿cómo es posible? ¿Cómo una escena de un documental se convierte en una de las mayores pesadillas de Internet? Pues fue algo fabricado. Vamos a ver pieza por pieza cómo se construyó este monstruo. A ver, pensemos. Lo primero, la protagonista. La convirtieron en un monstruo cuando en realidad era un artista, Johnny Baima. La música, esa melodía siniestra que se metía en la cabeza, pues no era más que la canción de La araña pequeñita, la Itsy Bitsy Spider, pero puesta al revés. La intro, esa cara que aparecía al principio, sacada del villano de un videojuego, de Star Fox. Y la morsa del final, pues la morsa se añadió precisamente para darle credibilidad a la teoría falsa. Un círculo perfecto. O sea, que el proceso fue muy claro. Alguien, no sabemos quién, cogió un trozo del documental de The Gados Bunny, le metió unos filtros de color para que diera mal rollo, le puso la música infantil al revés para que sonara diabólica, añadió una intro y un final que no tenían nada que ver y, lo más importante, se inventó toda la historia de la secta y la soltó en Internet para que la gente picara. Y vaya si picó. Y con todo esto llegamos a la parte final. Y para mí, la más dura. Porque detrás de los memes, de los sustos y de las leyendas urbanas, hay personas. Vamos a hablar del coste humano que tuvo este mito. Hay que decirlo claro. La persona que creó Obedece a la Morsa no tuvo ningún escrúpulo. Vio a una persona con una discapacidad física severa por la polio y en lugar de ver a un ser humano, vio material para crear un monstruo. Se aprovechó de su enfermedad, de su aspecto, para generar miedo y burlarse. Es así de crudo. Y lo más revelador de todo es que si se busca la escena original del documental, sin los filtros, sin la música rara, el miedo desaparece por completo. Lo que se ve no es aterrador, es casi tierno. Es una persona expresándose, bailando a su manera. Es arte. La misma imagen, exactamente la misma, puede ser emotiva o puede ser una pesadilla. Todo depende del contexto con el que te la presenten. Y al final, toda esta historia nos deja una reflexión bastante potente, ¿no? Nos enseña lo fácil que es en Internet coger a una persona real, quitarle su historia, su humanidad y convertirla en un monstruo para el entretenimiento de masas. Nos recuerda que detrás de cada meme, de cada vídeo viral, a veces hay una historia que no conocemos y que puede ser mucho más profunda de lo que imaginamos.